continuación, voy a dar a conocer un ciclo real de un ciclo diésel. La imagen que vemos en la parte derecha es la de un motor de combustión interna, donde se aplica este ciclo. Para ello tenemos 4 tiempos. El primero es el de admisión, el de compresión, el de combustión y por último el escape. El proceso de 1 a 2 es el de compresión adiabática. En este podemos ver que es una compresión isentrópica. ¿Por qué? Porque no hay intercambio de calor con el exterior. O sea, el calor va a ser igual a 0. Esto pasa también en el proceso de 3 a 4, donde es expansión isentrópica. Solamente que la diferencia es que uno es compresión y el otro es expansión. En el proceso de 2 a 3 podemos ver que es un proceso isobárico, donde la presión es constante. Y el proceso de 4 a 1 es el de escape o el proceso isocórico, donde podemos ver que el volumen es constante. A continuación, en la parte derecha podemos ver un ciclo real de un ciclo diésel. El proceso de 1 a 2 es una compresión adiabática, donde la válvula se abre y por ende entra el oxígeno. En el proceso 2 a 3 es un proceso isobárico, donde ingresa el combustible y también la chispa, generando la explosión. El proceso 3 a 4 es producto de la explosión, donde el pistón decae y por ende se genera la expansión adiabática. El proceso de 4 a 1 es la del escape, donde los gases emanados salen al exterior. Las fórmulas que hemos mencionado en ese instante es de la presión por el volumen elevado a la K, que es el exponente adiabático. Esto va a ser igual a la presión por el volumen en el punto 2, elevado también a la K, que es el exponente adiabático. Y en la temperatura y volumen no pasa lo mismo, sino que la K se reduce a menos 1. En el proceso de 2 a 3 se aplica la ley de Charles, donde la presión es constante y por ende la diferencia entre volumen y temperatura se hace una división, y eso va a ser igual a la división de volumen y temperatura en el siguiente punto. La expansión es más de lo mismo de la compresión adiabática. Y por último tenemos el escape, que es el proceso isocórico, donde es el volumen constante y por ende va a ser la división de la presión sobre la temperatura, va a ser igual a la presión sobre la temperatura del siguiente punto. Ciclo real. El ciclo real es aquel que en el diagrama presión-volumen se pueden observar ciertas variaciones en comparación al ciclo ideal. Estas se dan a causa de factores externos los cuales no considera el ciclo ideal. Una de ellas es la pérdida de calor, y que en el ciclo ideal se consideran nulas y en la realidad son muy importantes, debido a que el cilindro sí o sí tiene que estar refrigerado para que éste tenga un buen funcionamiento, debido a que el calor se acumula mayormente en las paredes. Otro es el aumento de calor específico. Los calores específicos, tanto a presión constante como a volumen constante, en caso de tratarse de un gas real, no permanecen constantes, sino que aumentan con el aumento de temperatura, en tal modo que los valores de presión y temperatura máxima alcanzados son menores de los esperados por el ciclo ideal. Otro es el tiempo de apertura de la válvula de escape. En el ciclo teórico se supone que este proceso es inmediato, instantáneamente, mientras que en la realidad esta acción tiene un tiempo de duración relativamente largo. Otro es la combustión. La combustión no se produce a presión constante ni es instantánea, ya que el ciclo teórico se supone que la combustión sí es instantánea y se realiza una transformación a presión constante. En el ciclo real esta también dura un cierto tiempo, la cual no se considera en el ciclo teórico. Otros son las pérdidas por bombeo. En el teórico se supone que tanto la admisión de escape del aire se realiza a presión constante e igual a la atmosférica, sin rozamiento ninguno, mientras que en la realidad sabemos que como cualquier fluido que debe circular por conductores, esta encuentra resistencias a avance debido al rozamiento de sus moléculas contra las paredes del conducto. Análisis de pérdidas que diferencian el ciclo ideal del real. Bueno, las pérdidas del ciclo de motor diésel que mayormente me he enfocado son la bomba de inyección, los inyectores y el filtro de petróleo. Algo breve de la bomba de inyección. Esta manda presión hacia los 4 inyectores, o dependiendo del motor de cuántos cilindradas, sea de los cilindros que sean de 4, de 5, de 6 cilindros, motor en V, de 6 hasta de 8. Esa cuando falla no logra dar una presión adecuada hacia los inyectores, por ello falla en la combustión. Mayormente una de las pérdidas una de las fallas sería en demoración de arrancar, porque no llega una presión hacia los inyectores y este inyector no bota una buena pulverización, así que falla. Un poco hablaré de los inyectores. Son dispositivos encargados de producir un fino chorro en aerosol, obviamente también llamados aquí técnicamente la pulverización de petróleo. Dentro de esto, que a cada uno de la cámara llega final una carrera de compresión y logra así que sea una buena combustión. Asímente el filtro de petróleo. El filtro de petróleo
mayormente está encargado de retener partículas de suciedad que circulan dentro también del sistema del motor, así que hacen una lubricación. Bueno, mayormente en los filtros de petróleos en los carros un poco antiguos solo llevan uno con un cepador. En ello tienen que cebar para succionar el petróleo de lo que está ubicado en el tanque, llega hacia la bomba y de la bomba hacia los inyectores. Es como una circulación todo, que mayormente lo principal es la bomba de inyección donde llega. Y en los carros modernos ya llevan ya dos filtros, que es el filtro y el prefiltro. Como lleva dos, es mayormente la retención de partículas de suciedad y es más limpia llega, y así es la mayor adecuación de un arranque y el petróleo sea más fino o más puro. Bueno, tenemos también las válvulas de escape, admisión y comprensión de motores y la sincronización de motores. En las válvulas de admisión y escape, si no está mayormente bien calibrado o de admisión, no hace una buena combustión de arranque, hace pérdidas de calor. En la válvula de escape hace que salga mayormente todo lo que es el calor de la combustión, y el escape asimismo de admisión asimismo es del aire. Un poco voy a hablar también de la compresión de motor, ¿no? En esta imagen es la compresión de un motor de gasolinero, porque mayormente estos sacan las bujías y ahí mismo miden la compresión, y un petrolero necesita sacar los precalentadores para así ver la compresión, y cuando está baja, ¿no? El carro demora en arrancar, también una falla de ellos. En la sincronización de motor, en la sincronización mayormente, aquí voy a hablar, está basada con las válvulas de escape y admisión. Como esa puede ver, son los ejes de leva. Esta es una faja. Mayormente llevan faja o cadena, o mayormente llevan piñones, solo piñones que están entrelazados, y así una sincronización de un punto muerto superior hacia abajo que lleva el cigüeñal, y asímente si esto falla o falla como hay un aumento, técnicamente a veces fallan con un diente, no lo ponen bien la sincronización, hace que demore en arrancar, humea mucho, y por otro caso, si peor más no fallan o fallan en varios dientes, como está mala sincronización, el pistón a veces a la hora de subir esto ya está abajo, a veces choca con las válvulas hasta que hacen que se doblen y hacen una pérdida fatal en un motor. Acción industrial. Beneficios del uso del motor diésel. Mayor durabilidad. Gracias a que el motor diésel solo utiliza la compresión del aire para dar ignición al motor, utiliza menos componentes para echarlo a andar. Mayor fuerza de arrastre. Debemos considerar que el combustible diésel ahorra entre el 20 y 30% de consumo en comparación al motor a gasolina. Mayor economía de marcha. Un motor diésel está hecho para cargar mucho peso y desplazarse sin ningún problema. Menor contaminación. En comparación a un motor a gasolina, los motores diésel tienen un menor índice de contaminación, con lo cual generan un menor impacto en nuestro medio ambiente. Las primeras aplicaciones de los motores diésel fueron necesariamente en plantas estacionarias para la generación de energía eléctrica. Debido al gran tamaño y peso que presentaban estos motores, esto impedía que se puedan usar en aplicaciones móviles como autos en aquellos tiempos. En el contexto del transporte hoy resulta ya difícil imaginar que no existiesen este tipo de motores, puesto que en la actualidad son muy utilizados en los barcos, ferrocarriles, los transportes, aplicaciones más comunes del motor diésel. En el sector automovilístico, tenemos en los automóviles de turismo y de competición, en los vehículos comerciales e industriales. En el sector agrícola, los tractores, remolques, estos ofrecen, el uso del motor diésel ofrece una mayor eficiencia y produce un 20% menos de emisiones. En maquinaria pesada se usan en excavadoras, retroexcavadoras, cargadores frontales, etc. Ofrecen más fuerza, sufren menos desgaste y es menor el costo del combustible. En propulsión ferroviaria y marina. En propulsión marina de 4 tiempos hasta cierta potencia. A partir de este límite se usan motores de 2 tiempos. Generadores de energía eléctrica en centrales eléctricas y de emergencia. En accionamiento industrial, motobombas, compresores, motores estacionarios, etc. La razón principal de su uso es el ahorro de combustible, ya que estos motores gastan menos y el precio es accesible. Alternativas de mejoras aplicadas al ciclo. El turbocompresor funciona de la siguiente manera.
usa dos flujos. El color anaranjado viene a ser el flujo del CO2 que emite el motor y el flujo color celeste es el aire puro que entra a la cámara de combustión. El flujo color anaranjado genera movimiento a través de la forma de la carcasa del turbocompresor. La forma tiene forma de caracola y eso permite generar movimiento para que se comprima el aire. La temperatura ideal es indispensable, ya que si el motor no se encuentra en la temperatura ideal, que viene a ser los 185 grados Fahrenheit, el motor no va a poder cumplir con lo que se espera, con la fuerza, con el torque correspondiente que el motor genera al combustible. Dicho líquido, que viene a ser el petróleo, se debe encontrar muy bien tratado y limpio, sin impurezas y sobre todo sin agua, ya que el agua perjudica lo que viene a ser la inyección. Bueno, para finalizar, tenemos lo que son las conclusiones y recomendaciones acerca del ciclo diésel. También tenemos ciertas diferencias que podemos tener frente al ciclo Otto, base de los motores gasolineros. Y es que los motores que son gasolineros disponen de una bujía que encienda la chispa dentro de la cámara de combustión, a diferencia de los motores diésel, que solamente dependen de la compresión y del aumento de calor para realizar la explosión dentro de la cámara de combustión. Asimismo, también tenemos usos recomendados para los cuales los motores a base del ciclo diésel están recomendados. En primer caso, tenemos los motores que van a ser utilizados en barcos, trenes o camiones, ya que en este tipo de trabajos se requiere mucho más torque que potencia como tal. Y como ya hemos visto durante toda la explicación del ciclo, el ciclo diésel es bueno generando torque, más no generando potencia, por lo que, como ya hemos visto, es bueno para trabajos donde se requiera movimiento de masas sin mucho esfuerzo. Asimismo, tenemos ventajas y desventajas frente, en este caso, al ciclo Otto. En este caso, que este ciclo, si es que se efectúa de manera correcta con las temperaturas de trabajo ideales, este ciclo consume mucho menos combustible por la misma naturaleza del ciclo, porque este trabajo que realiza es con mucho torque, y como ya sabemos, si un motor genera mucho más torque, pues el consumo va a ser menor y no tiene que generar tanta potencia. Sin embargo, como ya se ha mencionado, pues el ciclo tiene que estar con las temperaturas óptimas y con los tiempos de explosiones también óptimos. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias.